Saludos amigos de Ana, gracias por la oportunidad de hablar un poquito acerca de la organización MALA, Mujeres Arboristas de Latinoamérica. En el verano de 2019 tuve la oportunidad de chatear con varias mujeres trepadoras de árboles en nuestros países. Le pregunté cómo, dónde, cuándo, con quién aprendieron a trepar árboles y si conocían de oportunidades de talleres de trepa dirigidos específicamente a mujeres. Basado en las contestaciones que me dieron, muy interesante, pensé que sería bueno formar un grupo donde ellas se conocieran, compartieran experiencias y se dieran apoyo profesional entre sí. Hubo quien me dijo que en toda Latinoamérica no íbamos a conseguir ni siquiera a 10. Pero entre esas mujeres estaba Mónica Martínez, a quien ya yo conocía personalmente, y me di cuenta que es muy valiente, muy aventada, como dicen en su país de México. Pensé que ella era la persona perfecta para ayudarme a formar el grupo. Me enteré que casualmente ella venía a Atlanta en octubre del 2019. Me puse de acuerdo con ella, la busqué al aeropuerto, nos fuimos a cenar, le planteé lo de formar MALA, ella estuvo muy de acuerdo. En el verano también había conocido personalmente a Vanessa Tilán y le dije que tal vez Vanessa se quería unir a nosotras y así ya teníamos una representación de España. Bueno, nos unimos las tres y ya Mónica les va a poder dar más detalles. Sí, claro, cuando Magali me preguntó, oye, ¿crees que haya chicas más que trepen en Latinoamérica? Le dije, claro que sí, solamente es cosa de encontrarnos, ¿no? Entonces, inicialmente yo me dediqué a reunir a todas las que yo conocía que trepaban árboles y con ahí formamos un grupo virtual y con el tiempo nos dimos cuenta que no precisamente trepábamos, pero hacíamos mucho trabajo relacionado con la arboricultura. Por ejemplo, hay compañeras que dirigen grandes cuadrillas de trepa, ¿no? Entonces, actualmente somos 51 mujeres de 12 países, seguimos en el mismo grupo virtual, donde hacemos charlas de formación continua de manera interna que nosotras mismas nos damos. Este, entre la presentación que hacemos de nosotras y sabiendo que cada una tiene su expertise, pues hemos logrado irnos formando de a poco y también hemos logrado hacer un convenio de colaboración con los compañeros y compañeras del grupo de ATAC allá en Argentina. Entonces, hacemos actividades también que no tienen que ver con la arboricultura y con la trepa, como para tratar de exponernos a diferentes cosas que normalmente no tenemos oportunidad y podemos hacerlo entre todas juntas. Por el momento hemos mantenido los proyectos internos, pero estamos pensando en expandir nuestras capacitaciones fuera del grupo y así poder contactar con otras compañeras de habla hispana y también abrirlas al público en general. Es algo que hemos ido trabajando hasta ahorita de a poco y bueno, pues en el grupo tenemos gente con muchísima capacidad y muchos conocimientos, como son Juan y Valentín, que están con nosotras. Y yo a Valentín la conocí precisamente por otro grupo de arboricultura virtual. Y cuando vi que trepaba, le mandé un mensaje y le dije, oye, nosotros tenemos este grupo, ¿no quieres venir con nosotras? Y ella me dijo, claro que sí, ¿no? Yo pensé que estaba sola en el mundo. Y dije, no. Entonces, desde entonces ella colaborativa y ha trabajado mucho con nosotras dentro del grupo. Y a Juani la conocí en el primer campeonato latinoamericano de trepa de árboles. Yo estaba compitiendo en aquel entonces y ella estaba trabajando como voluntaria. Desde entonces también pues nos conectamos y hemos trabajado juntas en el grupo, que ella también aporta muchísimo a Mala. Y bueno, pues así que quién mejor que ellas para compartirles un trabajo increíble que hacen y estoy segura que les va a fascinar. Entonces, pues chicas, por favor. Bueno, hola a todos. Mujeres en el mundo de la trepa. Em, Actualmente, como bien lo comentaba y lo comentaba un poco Magali y Mónica, existen pocas mujeres que hacen este trabajo. Es decir, que, o sea, muchas mujeres trabajamos en la arboricultura,
Aún así, a la fecha somos pocas y mucho menos somos las que trepamos. Sin embargo, como bien lo contaban las chicas antes, a través del grupo Mala también vemos que esta minoría, que llamamos ahorita minoría, pues cada día va creciendo mucho más. No es un trabajo exigente, como muchos de ustedes deben saber, es un trabajo exigente en cuanto a conocimiento, pero también de físico. Sin embargo, cualquier mujer, bueno, cualquier mujer que tenga un físico para este puede hacerlo. No es decir, que no porque seamos mujeres no podamos trepar árboles. Es decir, nosotros podemos hacerlo perfectamente. Vale. Sí, lo que pasa es que a menudo nos sorprendemos cuando una mujer usa una motosierra o trepa a lo alto de un árbol, pero este fenómeno no viene de una posible incapacidad de una mujer para este tipo de tareas, sino simplemente de hábitos de las sociedades. Pero lo que esperamos mucho es que en un futuro próximo las mujeres se sientan tan capaces como los hombres de trepar a un árbol, porque lo son totalmente. Solo hay que conversarse de eso y ir más allá de los esquemas, hábitos y observaciones establecidas. Al final, esta profesión es ante todo una pasión y se practica en el bien, por el bien y el amor de los árboles, y independientemente del género. Al final, un cromosoma Y no se necesita, pero el amor de los árboles sí se necesita. Estamos aquí en presencia de gente del mundo de arboricultura, porque por lo que consideramos que todos saben un poco de la trepa de árboles. Encontramos árboles en todas partes del mundo, en todo nuestro alrededor, y que sea en la ciudad, en el campo, en el bosque. Los árboles se estudian en todos estos diferentes ambientes. Juani, que trabaja principalmente en el árbol de la ciudad, nos va a hablar más de las particularidades de trepar en los árboles urbanos. Y yo, que vivo en zona tropical, hablaré más de trepar en la selva. Bien, yo les voy a comentar un poco sobre la trepa de árboles en zonas urbanas, que es donde tengo un poco de experiencia. Es importante, bueno, nosotros sabemos que el árbol es un componente importante en las ciudades. Em, Normalmente los árboles los encontramos en los parques, en zonas ajardinadas, en viario, y existe si vemos imágenes aéreas, existen como mosaicos, ¿no? Que nos indican dónde están las áreas verdes de mayor densidad, etcétera, y existe una conectividad entre ellas. Les comento esto de la conectividad porque uno de los proyectos que desarrollamos está en torno relacionado a eso. Eh, Sin embargo, bueno, yo les voy a hablar específicamente del caso de Lima, de Perú. Lima es una ciudad que tiene muy baja cobertura arbórea, entonces cuando nosotros vemos ese tipo de mosaicos, nos damos cuenta de que realmente necesitamos muchos más árboles. Y esto viene de mano con la gestión y el manejo del arbolado. Entonces, para el manejo del arbolado, nosotros, como bien lo sabemos, desarrollamos diferentes actividades. Una de ellas, que es la más común, es la poda de los árboles, también está el retiro o tala. En algunos casos se hacen sustentaciones, cableado o tratamientos sanitarios, dependiendo dependiendo de lo que el árbol necesita. Para llegar a esa conclusión es necesario hacer una evaluación, como bien sabemos. Y bueno, muchos de estos trabajos se requiere acceder al árbol, acceder a la copa de los árboles. Y para poder hacer ese trabajo se requiere de personal especializado y conocimiento técnico y personal especializado, es decir, personas que puedan trepar. Normalmente, como van a ver, cuando Valentín les comente, en la selva tropical el acceso es muy complicado, es muy difícil, a diferencia de una ciudad. En una ciudad, por más que tengamos bosques urbanos, mucho más fácil acceder que en un bosque. Si es un parque muy grande, pues podemos acceder a través de algunos vehículos pequeños o incluso motos con capacidad para llevar equipo. Entonces, no requiere de mucha movilización. Es decir, yo puedo incluso yo puedo llevar en mi mochila, llevar todo mi equipo. Sin embargo, en bosque vamos a ver que es diferente. Aún así, o sea, salvando ese obstáculo, por así decirlo, es importante que conozcamos cuál es el sitio donde vamos a trepar. Luego, posteriormente,
al haber hecho la evaluación del árbol. El acceso hasta la copa del árbol, es decir, al llegar al árbol no es tan complicado. Para acceder al árbol, es decir, para hacer el primer acercamiento hacia el árbol, consideramos que es una dificultad media. Los árboles en las ciudades no alcanzan alturas no alcanzan alturas como podrían alcanzar en zonas naturales, por así decirlo. Entonces, muchas veces vamos a tener que hacer intervenciones en árboles a partir de 5 metros, 6 metros, hasta 15, 20 o 30 metros, dependiendo en la ciudad en que nos encontremos. Entonces, para poder llegar a una rama o a poner mi punto de anclaje óptimo, yo puedo usar dos maneras. Uno es a través de una hondilla, que es el lanzamiento de hondilla, y otra es con un big shot. Una de ellas me va a dar una precisión un poco más alta y de repente la otra pues me va a permitir llegar a mejores alturas. Eso me permite instalar mi primera cuerda. Posteriormente a eso, para poder moverme en el árbol, va a depender mucho del objetivo. ¿Para qué estoy subiendo al árbol? Si subo para podar, de repente pues necesito acceder a una rama en específico o a un lugar en específico, o si voy a hacer un cableado, voy a tener que movilizarme. Esto varía un poco cuando tengo que hacer instalación de algunos equipos, como vamos a ver un poco más adelante cuando les comente los proyectos que hemos desarrollado. Muchas veces voy a tener que instalar una segunda cuerda que lo tendría que hacer ya cuando ya estoy en el árbol, cuando ya he podido acceder a él. Entonces, una de las mejores formas de acceder a los árboles es a través de la trepa, que es lo que les estamos comentando ahora. Sin embargo, es importante recalcar que no es la única, al menos en ciudad tenemos otras posibilidades. Ahora hablamos de las especificidades de trepa en selva amazónica. Hablando del acceso, como Juani hablaba, aquí en la selva tropical el acceso al árbol puede ser muy complicado, tanto para llegar hasta el lugar donde se ubica el árbol o como para llegar hasta su copa. A veces hay que caminar mucho tiempo con mochilas grandes, con todo el equipo en la selva y a veces también hay que cruzar ríos, como en el foto. En Guyana, por ejemplo, donde yo vivo, la selva tropical es densa y su dosel tiene un alrededor de 35-40 metros de alto. Así que el acceso a los árboles a veces sea muy técnico. Para poder acceder a la copa es necesario superar algunos obstáculos y lo más difícil es pasar la primera cuerda. Lanzar con la mano es bastante complicado porque las primeras ramas suelen ser muy altas y las ventanas de tiro muy estrechas. Por eso se utiliza mucho herramientas específicas como el Big Shot, pero también se pueden utilizar otras herramientas como la ballesta y otra que llamamos el patator. Y eso es para enviar la cuerda lo más alto posible. Ahora les paso un pequeño video. Ay, no. Eso con la mano, eso con el Big Shot, la ballesta y el patator. Pero después, cuando la hondilla está llegada a la copa del árbol, puede tener más problemas porque los árboles de allá tienen muchas lianas, muchas epífitas y entonces varias veces tenemos problemas de cuerda o hondilla atascada en los árboles. Entonces hay que tener mucha paciencia y hacerlo muchas veces antes de llegar a la copa del árbol. Y después, cuando llegas allá, hay que estar preparada a subir ataques, porque aquí hay muchas hormigas y avispas. Entonces hay que siempre estar preparada a, a, a tener problemas de ataque de bichos. Y entonces por eso es muy importante siempre instalar un sistema de descenso de emergencia. Por si acaso la persona que está en el suelo lo puede bajar a la persona trepando si tiene un problema de ataque muy fuerte.
Bien, solo para también comentarles que el sistema de emergencia también se utiliza, o sea, en árboles en la ciudad. Eso es igual. Bueno, vamos a comentar ahora en qué utilizamos, o sea, para qué trepamos relacionado con la ciencia, que normalmente pues estamos habituados a ver personas que trepan para podar, para poner un cable, en fin, o sea, no nos imaginamos, o bueno, es poco es poco común, por así decirlo, que trepemos para ver fauna o para hacer algún tipo de investigación. Pero es importante y todos lo sabemos, todos los que trabajamos en arboricultura sabemos que o sea, que los árboles son importantes para los ecosistemas forestales urbanos y que son una fuente importante de biodiversidad. Pero hay un detalle, que son muy poco estudiados. No se cuenta con mucha investigación referido a la fauna que habita en el dosel, hablando en términos de ciudad. Unos colegas hicieron una búsqueda de artículos científicos con términos como zonas ajardinadas, parques, ciudad, árboles, plantas, o sea, todo lo relacionado a la ciudad. Y hablando en Lima, en Perú, mejor dicho, perdón. Y encontraron 49 artículos científicos que fueron publicados desde el 2002 hasta 2022, es decir, en 20 años, 49 artículos. Y aún así, estos artículos científicos, el 68% se ubicaban en Lima, que es la capital. Es decir, nos dejaban a las otras provincias el otro porcentaje, que es un porcentaje ya de por sí muy reducido. Y, por ejemplo, las temáticas más estudiadas eran ornitología con 15 artículos y espacios públicos y conservación con 9 artículos. Entonces, conocemos muy poco de las interacciones que hay en la copa, en el dosel, relacionado con, o sea, las interacciones que hay en el dosel de los árboles. Es decir, qué fauna habita, son polinizadores, son insectos benéficos o no. Entonces, a raíz de eso, se empieza a hacer proyectos piloto, algunas investigaciones que han sido financiadas para conocer un poco qué es lo que habita en el dosel de las ciudades. Una de las mejores formas para poder acceder y hacer este tipo de investigaciones es a través de la trepa. Es el menos invasivo y sobre todo que nos permite un espacio de mucha observación. Más adelante igual les comentaremos a un par de proyectos en los que trabajamos. Hablando de estudios científicos, yo hablaré de lo que pasa aquí en la selva tropical. Aquí en la selva tropical aún queda mucho por descubrir debido a la enorme diversidad y dificultad de acceso a los árboles que hemos hablado. Los árboles reúnen ecosistemas enteros y albergan otras especies vegetales y animales también. Aquí, por ejemplo, en la primera foto se puede ver un lagarto que vive únicamente en el dosel. Y yo lo encontré siempre en árboles que son de más de 35, 40 metros. Entonces, a él le gusta mucho vivir muy alto y a los herpetólogos están muy tristes porque nunca lo encontré. Hay que trepar para encontrarlo. Entonces, eso es un ejemplo de vida que solo se puede encontrar aquí en el dosel. Por los estudios se realizan para obtener conocimientos básicos de este tipo de ecosistemas, pero también para hacer predicciones sobre cómo responder el bosque al cambio climático global. La trepa de árboles se utiliza para observaciones y muestreo en el dosel. Hay que ser capaz de adaptarse a las exigencias de los investigadores, que a veces están un poco desconectados de la realidad. Por ejemplo, los investigadores suelen realizar mediciones comparativas entre ramas que reciben mucha luz y otras que se quedan en la sombra. Por lo tanto, bueno, hay que a veces trepar en la rama la más alta del arbusto más alto, que a veces requiere técnicas bastante agudas. Todas las observaciones que hacemos se pueden realizar en vivo, con los ojos, o con fotografías, o también se puede utilizar cámara trampas.
También es común que los investigadores soliciten acceso al dosel para poder ver la parte alta del árbol y luego guiar a quien está trepando hacia el objetivo. Y entonces es necesario capacitar a los investigadores en el acceso a las copas y en ocasiones encontrar formas de acomodarles durante periodos más o menos prolongados en la cima para que se sienten cómoda y dan sus exigencias. Algunos estudios a veces requieren también de trepar, por ejemplo, de noche, por ejemplo, para acercarse de un águila que no tiene buena visión nocturna. O eso me pasó también, yo tenía que trepar para realizar mediciones fuera del estrés hídrico del árbol, entonces de noche antes de que el sol llega. Entonces, la trepa de árboles aplicada a la ciencia es ante todo un trabajo de reflexión y adaptación para encontrar la mejor manera de satisfacer a las exigencias y las necesidades del experimento y adaptándose a la realidad y las dificultades de acceso al dosel. Yo les voy a comentar un par de ejemplos en los que pude participar en Lima, Perú. Uno de ellos que fue financiado, que se obtuvo una financiación de una universidad de Lima, se llamaba Ecología, Diversidad y Servicios de los Ecosistemas Urbanos de Lima, evaluando la flora, insectos y murciélagos del distrito de Miraflores. Ecurbana, era el nombre resumido. Lo que buscaba este proyecto es, bueno, esta investigación era evaluar la diversidad de servicios ecosistémicos brindados por la flora, insectos y murciélagos en los diferentes ecosistemas del distrito de Miraflores. Para esto se escogieron 4 parques ubicados en diferentes zonas del distrito. Se escogieron los parques de acuerdo a algunas características. Por ejemplo, uno de ellos era un parque cerrado, que si bien es cierto, o sea, era de acceso a todas las personas, estaba rodeado por edificios y casas. No había tanta interferencia de vehículos o de más agentes contaminantes. Otro de los parques, sin embargo, era un parque que estaba justo al costado de una vía muy transitada, o sea, que pasaba al día muchísima cantidad de vehículos. Y otro parque era un parque con tipo bosque urbano, que tenía muchísima variedad de especies, o sea, diversidad de especies diferentes. Y otro era también considerado un bosque urbano, pero con especies un poco más similares, en la que predominaban los eucaliptos. En los 4 parques se hizo evaluaciones en invierno y verano. Se colocaron trampas Malais, como las que podemos ver en la imagen, cámaras trampa para ver, bueno, cámaras trampas en general en la copa de los árboles y dispositivos para, sensores para identificar a los murciélagos. Estos se conservaron durante aproximadamente 72 horas, tanto en verano como en invierno, y se utilizaron las mismas condiciones. Es decir, la misma trampa, la misma cámara, se hizo tanto a nivel de dosel como a nivel de suelo, también para ver el comparativo de resultados. No existe, a la fecha, este proyecto se realizó en el 2022, durante casi un año, ¿no? Considerando que se tenía que hacer primero una evaluación en invierno, luego se hizo otra en verano. Sin embargo, todavía está en análisis, o sea, todavía el artículo científico no ha sido publicado. Fue un equipo multidisciplinario, bueno, yo como ingeniero forestal, que me encargaba de principalmente hacer la instalación con un compañero que era agroforestal, de hacer la instalación de los equipos en el dosel. Y también había especialistas en murciélagos, especialistas en entomólogos y bueno, un biólogo que era quien dirigía el proyecto. Uno de los resultados preliminares son los que comentamos aquí, los que vemos aquí son la riqueza de insectos era variada pero similar. Existía baja similitud. En invierno diferente de verano, a nivel de identidad de especies, una similitud menor de 35%. Y bueno, otro proyecto, siguiente, por favor. Otro de los proyectos que hicimos, que este sí quedó a nivel de piloto, el anterior sí fue un proyecto que contó con financiación y que bueno, en los próximos meses esperamos que ya estén que esté el artículo científico.
Otro que, como les comento, que quedó como proyecto piloto fue los puentes del dosel para la ardilla nuca blanca. Em, Les comenté al inicio sobre el tema de la conectividad. Entonces, en Lima, que es una ciudad con baja cantidad de árboles y que en algunos distritos cuenta con muchos árboles y otros con muy, muy pocos, Miraflores, donde se desarrolló este piloto, es uno de los distritos que cuenta con mayor cantidad de componente arbóreo. em, este, Vemos igual que no existe, que el distrito no está conectado todo por área verde. Entonces, si bien es cierto, existe un movimiento de especies, uno de los objetivos que buscábamos era pues contribuir con el movimiento seguro de las especies. Muchas de ellas no lo necesitan, como las aves realmente, pero otras sí, otras especies sí lo necesitan, que cuando existe mucha distancia entre un área verde y otra, pues se puede perder un poco de conectividad. Entonces, ¿qué se buscaba? Contactamos con una bióloga que hizo una tesis sobre la ardilla, que es la ardilla de nuca blanca, que es una especie propia de los bosques secos del Perú, bosque del norte del Perú, que se ha introducido en Lima, en una ciudad, mejor dicho, con mucha facilidad. Actualmente no tengo el dato de cuántas ardillas hay, tampoco creo que lo haya, pero la tesis tiene una aproximación muy certera en una universidad que nos da datos muy interesantes sobre su comportamiento y nos indicaba de que prefieren para hacer sus nidos árboles de eucalipto y de fresno, que acá podemos ver a una ardilla en un eucalipto. Entonces, veíamos que las ardillas se movilizaban en los cables a través del cableado aéreo y salió una ordenanza que debe estar ya ejecutándose que se iban a empezar a eliminar el cableado aéreo. Entonces, las ardillas se iban a quedar sin movilidad. Bueno, de ahí nace un poco el proyecto que quisimos hacer. Entonces, buscamos dos parques. Uno de ellos, básicamente, no hubo eh, un análisis crítico para escoger los parques. Básicamente se escogieron los parques que nos permitían hacer este proyecto, que era escoger dos árboles que sabíamos que que veíamos un poco de movimiento cerca de ardillas, porque son parques esos que cuentan con mucha cantidad de ardillas, e instalamos una cuerda uniendo dos árboles. Eran dos árboles que no se unían las copas, es decir, que las ardillas no iban a utilizar las ramas para moverse, porque se utilizan mucho, pero que sin embargo si estuvieran un poco cerca también para poder instalar esta cuerda con un poco más de facilidad. Y se instalaron cuerdas, se colocaron cámaras trampa y como vimos en el video, básicamente lo que buscábamos era ver si las ardillas utilizaban esa cuerda. Con el objetivo de más adelante, de repente, ya con un puente un poco más elaborado, eh, unir áreas para evitar que las ardillas utilicen las bermas, utilicen el suelo para movilizarse, porque existen muchas ardillas que lamentablemente pues, son atropelladas, porque no existe, como les comentaba, un movimiento seguro de estas especies. Ahora, muchas consideran a las ardillas como plaga, pero bueno, eso ya es parte de otra investigación que se podría realizar. Bueno, yo voy a hablar de unos ejemplos de trabajos que hizo por Ciencia en la Selva. A mí me encantan los videos de ardilla de Juani, así que yo también para explicar ejemplos de trabajo. Aquí son las referencias por quien quiere saber más de los ejemplos que voy a hablar aquí y explicar. Investigadores especializados en epifitas tropicales vinieron desde Alemania para realizar un inventario de las plantas que se encuentran en los árboles de la Reserva Natural de Nurag en Guyana. Para poder hacer un inventario visual, los entrené a los conceptos básicos de trepa de árboles para que pudieran subir conmigo al dosel y cuando las plantas estaban demasiado lejos para verlas e identificarlas claramente, ellos me señalaban para que yo pudiera ir a buscarla. La descripción arquitectónica de un árbol es un trabajo de medición exhaustiva de todas las partes del árbol.
Esto requiere mucho tiempo y poder moverse por todo el lado del árbol para medir los diámetros y longitudes de cada sección. Eso demora mucho tiempo y a veces sucedió que pasamos 7 horas en el mismo árbol con 3 trepadores trabajando juntos. Es un trabajo muy interesante que me gusta mucho. Y los investigadores están en el suelo y les gritábamos las medidas y ellos están esperando nuestras noticias. Para evitar de tener demasiado dolor del cuello, algunas personas encuentran estrategias para estar más cómodas durante todo este tiempo. Ellos anotan y dibujan las informaciones que entienden para poder reconstruir el árbol en un papel. Los dibujos finales a mí me encantan y suelen ser muy divertidos de ver. Para uno de estos estudios, el investigador Niklas fue entrenado también para subir al dosel y ver y comprender mejor la corona de esta Dicorrhea guianensis de 52 metros que estudiábamos. Para este estudio se realizó un modelado 3D utilizando un LIDAR en un dron y los resultados son magníficos. De cada uno de los puntos aquí señalados se tomó una muestra para estudios sobre mutaciones genéticas. El primer ejemplo es el de un nido de ratonero, del que se sabía muy poco en este momento, así que para protegerme de posibles ataques me subí al árbol con una chaqueta y casco de motociclista. Ella permaneció dando vueltas a mi alrededor durante toda la instalación de la cámara. Yo tenía un poco de miedo. La cámara instalada frente al nido pudo capturar imágenes desde el nacimiento de la cría hasta que abandona el nido. Y los ornitólogos han aprendido mucho sobre su comportamiento gracias a estas imágenes. Aquí se ve la mamá cuidando su bebecito. El otro nido que visité era mucho más grande, como 2 metros por 1,50 m. Quizás alguien sabe de quién estoy hablando. Se trata, por supuesto, de Águila arpilla, que es la más poderosa del mundo. Yo fui a visitar su nido después de un año de que la cría se había ido, cuando estaba vacío, y me regresé 2 años después, cuando nació una nueva cría. Pero esta vez me fui al árbol de enfrente para instalar un sistema de cámara autónomo para poder seguir la juventud de esta cría de arpilla durante varios meses. El equipo era muy voluminoso y tuvimos que pensar bien cómo instalarlo todo aquí arriba a más de 30 metros del suelo. Bueno, desafortunadamente, 2 semanas después de la instalación, el árbol se cayó. Hablando de cámaras de dosel, sí se utilizan ampliamente para estudiar la vida silvestre, que es difícil de observar desde abajo. Aquí las cámaras están instaladas en un árbol que se llama virola, que es emergente, y hay que elegir cuidadosamente cómo dirigir la cámara para poder capturar los animales pasando. También a veces es necesario cortar pequeñas ramas que pueden disparar la cámara y saturar los recuerdos con fotografías poco interesantes. En este estudio, los dispositivos permanecerán durante varios años y recopilo los datos cada 6 meses. Las cámaras se intercambian en cada visita para permitirles un mantenimiento de calidad antes de ser reinstaladas en la siguiente sesión. Se puede ver la abundancia de animales cuando el árbol está dando frutos. La mayoría de estos animales son dispersores. Y después les dejaré disfrutar de algunas imágenes y retratos de algunos de estos animales. Bueno, y
como algunas conclusiones, pues todavía somos pocas mujeres que trepamos, pero cada día y gracias a, pues, al grupo de Mala que un poco nos junta, como dice Mónica, que nos fuimos encontrando, pues cada día somos más, porque muchas de las personas que antes no trepaban, y me incluyo yo también, que, o sea, yo no trepo tantos años como Valentín, sin embargo, empecé hace pocos años y realmente estar en el grupo de las mujeres arboristas pues me ha ayudado a querer hacerlo más, a juntarme con más personas y vamos viendo cómo chicas que de repente pues no les interesaba trepar por alguna investigación o por algún proyecto o cualquier trabajo pues se empiezan a interesarse y a aplicarse a esto. O sea, sabemos que la trepa, como le hemos explicado un poco, requiere un conocimiento técnico, requiere también un estado físico bueno para poder hacer pues, todos los desplazamientos que necesitamos, de acuerdo al objetivo. Entonces es muy agradable ver que cada día somos más y que la red que tenemos va creciendo más. Referido a, hemos visto, tanto como lo ha explicado Valentín, que claro, el manejo que se hace en la selva, pues no es lo mismo que necesitamos en ciudad. En ciudad hacemos otro tipo de intervenciones a nuestros árboles. En exceso, podría decirse, en algunas ciudades hacemos excesivo manejo de los árboles que es innecesario. Pero bueno, sumado a eso, también es importante saber que, claro, para hacer un mejor manejo de nuestros árboles necesitamos conocerlos más y sobre todo conocer las interacciones que hay en ellos. Es por eso que también es importante que nos hagamos un poco más de investigación, de repente empecemos con proyectos pilotos en el dosel, en proyectos de investigación en áreas urbanas, en áreas verdes, en parques, porque necesitamos mayor información para poder hacer un mejor manejo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.